Después del COVID-19, ¿qué es la nueva normalidad? Bueno, tal vez necesitemos mirar lo que Dios tiene que decir. ¿Cuántas veces durante la crisis del COVID-19, el malestar social, la angustia económica y el circo político que todos hemos estado experimentando, ha escuchado a alguien decir, no puedo esperar a volver a la normalidad? ¿Cuál es la nueva normalidad? Estaremos haciendo esa pregunta durante mucho tiempo. Hoy quiero hablar específicamente con los cristianos acerca de su nueva normalidad. ¿Es su nueva normalidad regresar a la iglesia, trabajar, ir a su restaurante favorito y volver a la vieja y cómoda rutina? Escuche, Dios no quiere que simplemente regrese a su antigua y cómoda rutina. En este momento, mientras el miedo a las enfermedades, la angustia económica y el malestar social todavía están frescos en su mente, antes de que se establezca de nuevo en esta nueva normalidad, es hora de que comprenda el mensaje de la Biblia que es realmente importante para usted, tu vida ahora mismo. Pero este mensaje no le permitirá estar cómodo y no le permitirá volver a su antigua normalidad si realmente lo escucha. Hoy vamos a ver un mensaje en su mayoría olvidado, dado por un profeta bíblico poco conocido a personas que dijeron que era el pueblo especial de Dios. Y los cristianos, por definición, son el pueblo especial de Dios. Así que el mensaje de este profeta también es el mensaje de Dios para ti. Dios envió un profeta llamado Amós al pueblo del antiguo Israel, que era el pueblo especial de Dios. Amós era un hombre sencillo, un tanto franco, pastor de ovejas, granjero, y fue una época próspera. Israel tenía una gran clase rica y una clase media fuerte, y los negocios iban bien. Tenían un ejército poderoso que los mantenía a salvo, y eran muy religiosos. Adoraban al Dios de la Biblia y creían que Dios era la fuente de su bendición. Y este profeta loco viene y les dice que Dios está disgustado con sus vidas normales. Así que vamos a ver 3 acusaciones de Dios contra el pueblo del antiguo Israel y veremos cómo este mensaje es importante para nuestra nación hoy. También veremos algunas soluciones a estos problemas del Nuevo Testamento. La primera acusación fue de injusticia. Permítame leer aquí lo que dijo Amós. ¿Cuál era el mensaje de Dios para estas personas? 3 transgresiones de Israel, y por el cuarto no desviaré su castigo. Ese es un modismo hebreo. Son como 3 strikes y estás fuera. En otras palabras, por 3 transgresiones, Dios siguió advirtiéndoles y advirtiéndoles. Y luego dice, te pasaste de la raya ahora y no voy a retener el castigo. Luego dijo, ¿por qué venden al justo por plata y al pobre por un par de sandalias? El significado de la oración es que su sistema judicial, que originalmente les había sido dada por Dios, ya no se basaba en las leyes de Dios, sino que la justicia estaba definida por el poder y el dinero. Según este versículo, hubo 2 clases de personas que sufrieron. Uno era el justo, aquellos que realmente intentaron vivir según los caminos de Dios para vivir según las leyes de Dios. Aquellos que intentaron seguir a Dios sufrieron y los pobres sufrieron. De hecho, el siguiente versículo nos da una gran descripción de cómo era ser pobre. Dice, ellos, hablando de esta gente rica, la gente que codiciaba la tierra, el poder y la riqueza, jadean por el polvo de la tierra que está sobre la cabeza de los pobres y pervierten el camino de los humildes. Piense en esa imagen que dijo. ¿Ves que la motivación de esta injusticia fue la codicia? Bueno, esa es una pequeña historia bíblica interesante. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? ¿Qué tiene que ver con tu vida, verdad? Quiero decir, solo quiere volver a una sensación de seguridad y normalidad.
¿Sabes? Tomemos un minuto aquí y pensemos en la realidad de nuestra sociedad. ¿Alguna vez ha estado viendo la televisión y se ha sentido frustrado con un comercial tras otro sobre demandas colectivas debido a que las compañías farmacéuticas fueron acusadas de vender medicamentos conociendo los terribles efectos secundarios? Y luego están los fabricantes de plaguicidas que fueron acusados de vender productos con conocimiento del daño causado a las personas que los usan. Y todo el mundo sabe que la industria tabacalera conocía los efectos nocivos del tabaquismo, pero nos ocultaba la verdad, ¿verdad? Muchos de ustedes están de acuerdo conmigo porque voy tras la injusticia de los grandes negocios y es fácil perseguirlos. Pero analicemos esto. ¿Qué tal cada vez que un oficial de policía abusa de su poder y lastima a alguien innecesariamente? Eso es injusticia. Pero ya sabes, piénsalo, también es una injusticia destruir el negocio o la casa de una persona inocente en un motín violento. Es una injusticia cada vez que un juez emite un juicio que no está de acuerdo con el bien y el mal, sino porque alguien tiene poder. También está mal hacer un juicio porque, voy a favorecer a esta persona porque no tiene poder. Cada vez que alguien compra un juicio, es una injusticia. O cada vez que un juez dice, sé que estás equivocado, pero como eres pobre, te favoreceré. Injusticia es cualquier momento en que se toma una decisión debido al estatus social o al color de piel de una persona. Todo eso es injusticia. Y el mensaje de Dios al antiguo Israel fue que la justicia real significa leyes justas que se aplican a todos de la misma manera. La historia nos dice que cuanto más pervierte una sociedad la justicia, más arbitrarias se vuelven las decisiones judiciales. Cuantas más decisiones se basan en la clase o la influencia, más se desliza la sociedad hacia la anarquía y el desorden. Ese fue el mensaje de Amós al antiguo Israel hace 2700 años. Y ese mensaje suena cierto ahora mismo, en este momento en el que vivimos tú y yo. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Nuevo Testamento a la injusticia? ¿A dónde irías? ¿Cómo encontramos esa respuesta del Nuevo Testamento? Les estoy hablando directamente a los cristianos. Creo que la mayoría de ustedes dirán, sé la respuesta a esto. Necesitamos amar a nuestro prójimo. Y sabes que eso es absolutamente cierto. Pero entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Sabes que la mayoría de las personas en este país todavía dicen ser cristianas y no nos amamos. Están todas las luchas y conflictos, y cualquiera que sea la crisis de hoy, habrá otra crisis mañana. Verá, en realidad no puede amar a su prójimo hasta que comprenda la enseñanza fundamental del Nuevo Testamento que a menudo se ignora en el cristianismo. Es una cosa fundamental en la que no pensamos, que cada vez que enfrentamos la injusticia, los problemas que no se pueden resolver, la angustia que tenemos como personas, debemos recordar esto. Pablo le escribe a un grupo de cristianos en Éfeso. Estos son cristianos a los que les está escribiendo. Y él dice, y a ustedes les dio vida, que estaban muertos en delitos y pecados, en los que una vez anduvieron, según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Les está diciendo a estos cristianos, recuerden quién era antes de convertirse en cristiano. Si vivimos las mismas vidas que vivimos antes de convertirnos en cristianos, tenemos un problema real porque ese no es el verdadero cristianismo. Les está diciendo que recuerden eso. Recuerden cuando este príncipe del poder del aire afectó sus vidas. Nos olvidamos de él, ¿verdad? Y sin embargo, es, según la Escritura, el Dios de este siglo. Ahora escuche el siguiente versículo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire esto, por naturaleza, eso es todo ser humano, hijos de ira. Todo ser humano por naturaleza está lleno de egoísmo e ira. Ese soy yo, ese eres tú, eso es todo el mundo.
Pablo dice que el problema con los seres humanos es que dentro de nosotros, en el centro mismo de nuestra existencia, Satanás ha influido en todos nosotros. ¿Sabes que es por eso que no podemos salir de estos líos? Por eso siempre arreglamos un lío con otro lío. Y es por eso que la injusticia es un problema humano central que parece no tener una solución real, porque en cada ser humano, en nuestro núcleo, somos por naturaleza hijos de la ira. Y sabes que esta es la diferencia básica entre las creencias del humanista secular, que forma los conceptos de educación en nuestro país, y los cristianos que entienden el mensaje de Pablo. Los seres humanos no son buenos por naturaleza. Ahora somos capaces de hacer el bien, pero en cada persona, parte de cada uno de nosotros, tenemos que admitir que eso también es, por naturaleza, un hijo de la ira. Y eso significa que cualquier solución real para la justicia debe involucrar a Dios o nunca lo lograremos. Discutiremos esta idea un poco más en el próximo segmento. Antes de continuar y hablar más sobre el mensaje de Amós, quiero invitarlo a obtener la guía de estudio gratuita de hoy, La Iglesia que edificó Jesucristo. Si lees esta guía de estudio y estudias los pasajes bíblicos que se mencionan, te enfrentarás a un desafío. No puedes volver a tu vieja normalidad cristiana. Hay una sección sobre lo que significa ser el pueblo especial de Dios, una explicación del verdadero evangelio de Jesucristo y cómo la ley de Dios explica lo que realmente significa la justicia para los cristianos. Puedes solicitar una copia gratuita de La Iglesia que edificó Jesucristo contactándonos en iduay.org o en línea en beyondtoday.tv. La primera acusación contra el profeta Amós es contra la sociedad que pervierte la justicia. Y el mensaje del Nuevo Testamento es que no puede haber justicia real hasta que la naturaleza humana sea cambiada por el poder de Dios. Solo volviéndonos a Dios podemos encontrar las soluciones a la condición humana. Veamos una segunda acusación aquí de Amós, más adelante en su libro que escribió. Esto es lo que dice Dios. Esto es en primera persona. Este no es Amós hablando. Está escribiendo lo que dijo que Dios le había dicho. Y Dios dice: odio, desprecio tus días de fiesta, no disfruto de tus sagradas asambleas. Aunque me ofrezcas holocaustos y tu ofrenda de cereal, no los recibiré, ni consideraré tu cebo y tus ofrendas de paz. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, porque no oiré la melodía de tus instrumentos de cuerda, sino que corra el derecho como agua y la justicia como impetuoso arroyo. Note que Amós le dice al antiguo Israel el corazón de su problema. Dios odia las reuniones religiosas y los servicios de alabanza y adoración. Y esa es nuestra segunda acusación. Nuestra segunda acusación es la religión falsa en nombre del Dios verdadero. Hay serios problemas en el cristianismo de hoy que en realidad son los mismos problemas que tenía el antiguo Israel y que Amós enfrentó. Y aquí es donde el mensaje de Amós se vuelve realmente incómodo si eres cristiano y estás escuchando. Para comprender el mensaje de este antiguo profeta, tenemos que retroceder y comprender la religión del antiguo Israel. Verá, Israel y Judá habían sido una nación y se dividieron en dos reinos. Para evitar que el pueblo de Israel quisiera volver a adorar a Dios en el templo de Salomón, que estaba en Jerusalén, Jeroboam I creó una nueva forma de adorar a Dios. Incluía, si regresa y lee las Escrituras, estatuas ornamentadas para mejorar la experiencia de adoración. Un mensaje de salud y riqueza que hizo que los israelitas apreciaran sus bendiciones. De música de alabanza para asegurarnos de que todos se sientan bien con su adoración a Dios. Y sin embargo, su adoración no era aceptable para Dios. ¿Es esta la misma normalidad religiosa cómoda que desea que ocurra en su vida? Usted sabe que cuando lea la guía de estudio de hoy, La Iglesia que edificó Jesucristo, y mire las Escrituras y las lea, será obligado a hacerse una lista completa de preguntas. Solo algunas de ellas. ¿Cuántas iglesias están adornadas con estatuas de Jesús y santos que se utilizan para realizar la adoración del Dios invisible?
Esta es una enseñanza que desobedece el segundo mandamiento. ¿Cuántos púlpitos promueven un evangelio de salud y riqueza afirmando que si tienes suficiente fe, recibirás bendiciones ilimitadas de Dios? Lea los evangelios y verá que Jesús enseñó claramente en contra de eso. ¿Cuántas personas dejan su servicio de alabanza y adoración inspiradas, pero regresan a casa a asuntos deshonestos como la aceptación habitual y básicamente ignoran a Dios hasta el próximo servicio de alabanza? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a esta acusación? Esto es lo que dijo Jesús. Dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Ahora veamos 3 palabras aquí que Jesús usa. Adoración. ¿Cómo define la adoración? En el griego del Nuevo Testamento, varias palabras han traducido adoración en español. Tienen significados similares. Mostrar reverencia. Mostrar gran respeto por Dios. En el Antiguo Testamento, la adoración significa arrojarse al suelo con absoluta humildad ante Dios. Tienes toda esta confusión, ira y ansiedad. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de usted? Quiere que seas humilde ante Él. Él quiere que reconozcas que Él es la única solución a estos problemas en su vida en sociedad. Él quiere que te inclines ante Él con toda admiración por su brillantez, bondad y amor. Él quiere que lo obedezcas comenzando simplemente con los 10 mandamientos. Antes de decir, quiero guardar los 10 mandamientos. Quiero que hagas algo cuando termine el programa. Realmente quiero que hagas eso. Si es serio, vaya a su Biblia, busque los 10 mandamientos y lea el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. ¿Los obedeces? Ve a averiguarlo. Jesús dijo que debemos adorar a Dios en espíritu. Mira, adora. Es hora de deshacerse de su vida religiosa de estatuas y rituales y humildemente de rodillas en oración y un intenso estudio bíblico. Busque la dirección de Dios en cada pensamiento, cada emoción, cada acción. Esto es el cristianismo al que se supone que debemos ir aquí. El tercer punto que dijo fue la verdad. La Biblia es la fuente de la verdad espiritual. Jesucristo murió por nuestros pecados porque el pecado es aborrecible para Dios. Ya no escuchamos mucho sobre el pecado y Él provee un sustituto para nosotros, o tenemos que sufrir la muerte eterna por nuestros pecados, y eso es un juicio de Dios. Y cualquier mensaje cristiano que diga que debido al amor de Dios realmente no condena el pecado es antievangelio y anticristo. ¿Con qué frecuencia escuchas ese mensaje? Sabes que si te sientes un poco incómodo, eso es realmente bueno. Cuando nos enfrentamos a las palabras de Dios Todopoderoso, debemos sentirnos incómodos. Nuestra guía de estudio gratuita, La Iglesia que edificó Jesucristo. Hay un capítulo importante titulado El surgimiento de un cristianismo falso. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. ¿Cómo puede asegurarse de que su cristianismo sea aceptable para Dios? No le costará nada leer la guía de estudio. Simplemente contáctenos en iduay.org. Así que hemos visto 2 acusaciones que hizo Amós contra el antiguo Israel, un pueblo que estaba orgulloso porque era el pueblo de Dios. Y Dios hace estas mismas acusaciones contra nuestra sociedad e iglesia hoy. La primera acusación fue de injusticia. Eran una sociedad donde la ley fue pervertida por la codicia y el tráfico de influencia. La segunda acusación es la religión falsa. El antiguo Israel tenía muchas estatuas y rituales para realizar su adoración. Vieron su riqueza física como prueba de la aceptación de Dios y tenían gran alabanza y música de adoración, pero Dios no estaba contento con ellos, y Jesús dijo que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ahora veamos la tercera acusación de Amós. ¿De acuerdo? El versículo que voy a leer aquí va a sonar un poco extraño. Tenemos que entender el contexto en el que lo dice. Dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que sois del monte de Samaria, capital de Israel, que oprimen al pobre y aplastan al necesitado, los que dicen a sus maridos: traed vino,
Bebamos. Las vacas de Basán no son bovinos en el campo. Amós, y recuerde que dije que era un hombre bastante directo, se refiere al estilo de vida con espíritu de fiesta de las mujeres acomodadas de Israel. Este es el tercer punto, la tercera acusación, un estilo de vida con espíritu de fiestas. ¿Se imagina a un ministro llamando a miembros de su congregación que tenían una vida fácil y querían divertirse todo el tiempo con un montón de vacas? Ahora echemos una mirada honesta a nuestras vidas. Vivimos en una sociedad de fiestas. El abuso de drogas y alcohol tiene sus raíces en una profunda necesidad espiritual de Dios. Llenamos nuestras mentes con entretenimiento y juegos de video y todavía la necesidad de Dios no está satisfecha. ¿Y es esta la nueva normalidad que estás buscando? Amós nos dice qué hacer. Amós dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel, búscame y vive. ¿Ves que la solución no es unirse al coro o decir la oración mágica? La única solución que tenemos es buscar a Dios. Recuerda que en el primer segmento leí donde el apóstol Pablo escribió que todos somos por naturaleza hijos de ira. Aquí hay una realidad en la que si realmente vas a ser cristiano, tendrás que concentrarte en ello. Ningún partido político, ningún programa social, ningún sistema educativo, ninguna cantidad de dinero puede cambiar fundamentalmente la sociedad, porque cada ser humano tiene defectos fundamentales. Satanás nos ha influenciado a todos y hasta que nos inclinemos humildemente ante Dios, continuaremos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Dios debe cambiar tu naturaleza para que ocurra un cambio real en tu vida. Y este es el mensaje cristiano que dije al principio del programa que debería incomodarlos. ¿Sabes qué? También debería hacerte. Debería encender tu espíritu. Bueno, esto también debería encender tu espíritu. Aquí está la respuesta de Jesús a esto. Queremos saber cuál es la respuesta de Jesús. Dice en el Sermón del Monte: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. La meta de la vida cristiana es vivir de acuerdo con los estándares de justicia en su vida, los valores religiosos y las leyes en su vida y los estilos de vida del reino de Dios. Eso es el cristianismo. No puedes cambiar el mundo. Puedes dejar que Dios te cambie a ti mismo y luego Dios puede cambiar el mundo, porque vivimos en un mundo donde Satanás es en realidad el Dios de esta era. Jesús dijo que tenemos que buscarlo. Esto no es solo leer algunos versículos de la Biblia para buscar su intensa actividad. El problema es con tu cristianismo. Se ha vuelto demasiado fácil. La vieja normalidad es demasiado fácil. Jesucristo regresa para establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Te estás preparando para ese evento? Porque esta es la esperanza, el propósito y la misión de la iglesia. Tenga su copia gratuita de la iglesia que edificó Jesucristo. Hay 2 capítulos que es realmente importante que los estudie. Uno es un pueblo espiritual transformado, cómo Dios trata con nuestra naturaleza iracunda, que es natural para nosotros. El otro es la misión y responsabilidad de la iglesia, a comprender el auténtico mensaje cristiano. Para recibir su copia gratuita de la iglesia que construyó Jesús, contáctenos en idoai.org. Así que repasemos las 3 acusaciones de Amós. La primera es la injusticia. Vemos que Israel era una sociedad donde la ley fue pervertida por la codicia y el tráfico de influencias. Eso sucede demasiado en la nación y el problema es que existe la naturaleza humana. Solo volviéndonos a Dios y haciendo que Él los cambie, una persona a la vez, nuestra naturaleza humana puede cambiar. La segunda acusación es la religión falsa. Todos los antiguos israelitas adoraron al Dios de la Biblia, pero están condenados por sus ídolos y porque su alabanza y adoración no son aceptables para Dios debido a su estilo de vida. Jesús dijo que la respuesta es
adorar a Dios en espíritu y en verdad. Era una sociedad de estilo de vida partidista y eso es lo que somos. Jesús dijo que la solución es buscar primero el reino de Dios y esta debe ser la prioridad absoluta de tu vida. Dios tiene un mensaje para ti sobre tu nueva normalidad. Para ser realmente su pueblo especial, no puedes volver a la forma en que eras antes. Al menos, esta crisis del COVID-19, el estrés económico y el malestar social nos recordaron a todos que la vida es frágil. Un virus desconocido e invisible, no puedes olerlo, no puedes sentirlo, pero puso al mundo entero de rodillas. Antes de que intentes volver por completo a la vida como antes, Dios quiere que veas permanecer de rodillas a todas las personas que dicen que son su pueblo especial. Un mensaje de un profeta olvidado cuyas palabras todavía suenan fiel a los cristianos de hoy. Contáctenos hoy para obtener la iglesia que edificó Jesucristo. Jesucristo prometió edificar su iglesia. Las iglesias de hoy tienen una amplia variedad de enfoques, doctrinas y enseñanzas. ¿Cómo se comparan con los de la iglesia original, la que fundó Jesús, la que llevaron a cabo aquellos que lo conocieron? ¿Cómo reconoces esa iglesia? Esta ayuda de estudio gratuita le dará claves bíblicas para discernir la iglesia que Jesús llama suya. Jesús les dijo a sus seguidores que siguieran su ejemplo, al igual que el apóstol Pablo. Sin embargo, muchas de las iglesias de hoy enseñan y practican ideas que sorprenderían a los primeros seguidores de Jesús. Conozca la fascinante historia de la iglesia que edificó Jesucristo. Ordénelo ahora, contactándonos en iduay.org. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita por un año a Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias le brinda comprensión del mundo actual acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como conocimientos prácticos para mejorar su matrimonio y familia y principios piadosos que lo guiarán hacia una vida que lo lleve a la paz. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito, La Iglesia que edificó Jesucristo, y su suscripción gratuita por un año a Las Buenas Noticias. Hola, soy Gary Petty, pastor de la Iglesia de Dios Unida. Si está buscando una iglesia que aliente a vivir lo que la palabra de Dios realmente enseña, ha encontrado el lugar correcto. Somos una comunidad de creyentes dedicados a buscar la verdad y a predicar las buenas nuevas del próximo reino de Dios. Nos gustaría darle la bienvenida para venir y unirse a nosotros en este viaje espiritual. Tenemos cientos de congregaciones en todo Estados Unidos y en todo el mundo para encontrar una iglesia cerca de usted. Esperamos conocerte pronto.